Se ve bien. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí me pide Regina un segundo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, profe. Acá haciendo el último tirón. El último tirón, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y no tengo ninguna petición para entrar, Regina, o algo para habilitar, nada. Ok, ok. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con la transformada Z. Como siempre, ustedes pueden consultar cuando crean conveniente, no hay problema. La bibliografía, seguimos viendo la teoría de señales y sistemas lineales del doctor Sauchelli y señales y sistemas de Oppenheim. Es la transformada Z. Esta transformada surge para las señales de tiempo discreto cuando la transformada de Fourier tiene algún inconveniente. Entonces se utiliza una variable compleja de Z que acá está escrita en forma exponencial, ¿sí? Tiene un módulo R y una fase omega. Omega es 2pi por f. Lo que en realidad se hace con el módulo de z es elevar a la menos n, o sea, se hace r a la menos n y se multiplica a x a la n. Entonces, de esa manera uno ahora puede eh, eh, salvar aquellas transformadas de Fourier donde x de n falla. Ustedes se acuerdan que siempre la transformada de Fourier de tiempo discreto debe verificar la condición de Dirichlet y eso a veces no se cumple. Entonces, si uno multiplica el x de n por r a la menos n, ya sí se cumple la condición de Dirichlet. Y ahora entonces se pueden solucionar las transformadas de Fourier, ¿sí? La condición es que r sea mayor que 1 y el n mayor o igual a 0. Entonces, en general, lo que uno hace es calcular la transformada z de x de n tomando una sumatoria que va de menos a más infinito de las secuencias xn por z elevado a la menos k. Y esta transformada z queda muy bien definida cuando uno termina especificando también la región de convergencia. Si tomamos ahora la transformada inversa z, vamos a obtener xn, ¿sí? Que es nuestra secuencia original, que también se obtiene como una integral compleja, 1 sobre j 2pi, una integral a lo largo de una circular de radio r, de la transformada z por z a la n-1 diferencial de z. ¿Sí? O sea, todo nuestro problema es encontrar la sumatoria de xn por z a la menos k, cuando vamos de k de menos a más infinito, para encontrar la transformada z. Y si nos dan la transformada z, entonces tendremos que hacer esta integral para encontrar la transformada inversa. Hay propiedades de la región de convergencia que están aquí resumidas. Estas son todas del Oppenheim. La región de convergencia de x de z consiste en anillos que están en el plano z, centrado alrededor del origen. Siempre la región de convergencia no contiene ningún polo. Si xn tiene duración finita, la región de convergencia es el plano completo z, excepto quizás en z igual a 0 y z infinito. Si xn es a derecha y tenemos un círculo de radio R0, entonces, y ese círculo está en la región de convergencia, todos los valores finitos de z para los cuales z es mayor que R0 también van a estar en la región de convergencia. ¿Sí? A derecha, entonces, la característica es que el módulo de z tiene que ser mayor que R0.
Si xn es a izquierda, y tomamos un círculo de radio R0, y está en la región de convergencia, entonces todos los valores finitos de z, para los cuales z está comprendido entre 0 y R0, también van a estar en la región de convergencia. Si nuestra secuencia es bilateral, y tenemos el círculo z igual a R0 en la región de convergencia, entonces vamos a tener un anillo que va a incluir a ese círculo de radio R0. Ahora, si la transformada z de xn es racional, entonces la región de convergencia está limitada por los polos y se va a extender hacia el infinito. Y si es a derecha, entonces vamos a tomar el plano fuera del polo más alejado. Y si xn a su vez causal, va a incluir a z infinito. Bueno, si la transformada es racional y es a izquierda, entonces vamos a tener el plano z dentro del polo diferente de 0 más interno. Y si es anticausal, vamos a incluir a z igual a 0. Ahí veo una consulta de Antonella en la propiedad 3, porque si x es de duración finita, eso implica que nuestra secuencia arranca y termina en unos puntos. Entonces hay una excepción posible de z igual a 0, pero no necesariamente, ¿sí? Podría incluir a z igual a 0. ¿Sí? Podría no arrancar de 0, pero no es necesario, ¿sí? O sea, no es una condición sí o sí, digamos. Bueno, hay otras propiedades, por ejemplo, vamos a ver cómo sería la causalidad, ¿sí? Un slit representado por una función racional, ¿sí? Un cociente de polinomios, es causal si y solo si la región de convergencia es exterior a un círculo fuera del polo más externo. Es expresada entonces como razón de polinomios en z, el orden del numerador no puede ser mayor que el orden del denominador, ¿sí? Y la estabilidad, un slit es estable si solo si la región de convergencia incluye el círculo unitario. Y un slit con función racional h de z es estable si todos los polos caen dentro de ese círculo unitario, ¿sí? La causalidad es a los efectos sí, ahí me pregunta Regina, la causalidad es cuando nosotros tenemos valores de xn igual a 0 para n menor que 0. Hablando de una señal que es a derecha, ¿sí? Y entonces, si eso tiene un polo, entonces ya vamos a ver que la región de convergencia tiene que estar a la derecha de ese polo, ¿sí? O sea, siempre hay una relación entre la región de convergencia y el tipo de señal, ¿sí? La causalidad es muy, muy importante en los sistemas físicos, ¿no es cierto? Eso sabemos que siempre hay causa y efecto, y la causa siempre es anterior al efecto, ¿no es cierto? Y eso es la causalidad, ¿sí? No sé si ahí quedó un poquito mejor. Ya lo vamos a ver en los ejercicios, ¿sí? Perfecto. Bueno, acá les puse una tabla que está tomada de Ambardar, ¿sí? Donde, por ejemplo, hay algunas secuencias finitas, delta n o u de n menos u de n menos n grande, la transformada z y la región de convergencia, ¿sí? Después, algunas transformadas para señales causales. Fíjense en que las señales causales son las que tienen u de n, ¿sí? Decíamos que son las señales que están definidas a derecha. No tienen ningún tiempo negativo, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para UDN, tenemos la transformada Z sobre Z menos 1. ¿Y cuál es la región de convergencia? ¿Ves? La región de convergencia es a la derecha del polo. ¿Cuál es el polo que tiene este polinomio? Este polinomio tiene un 0, que es Z igual a 0, y un polo, que es Z igual a 1. Entonces, me paro en el polo y me voy hacia la derecha del 1. ¿Sí? Entonces, si hago un círculo, el módulo de Z es R. R mayor que 1 significa que tengo que hacer un círculo, no lo incluye al círculo de radio 1, ¿sí? Y me voy hacia afuera. Una circunferencia, ¿sí? Una circunferencia de radio mayor que 1. Y entonces, cuando hago la... Acá voy a tratar de dibujar. Todo esto sería la región de convergencia, ¿sí? Hacia afuera. Entonces, siempre en las señales causales, me voy a donde está el polo más a la derecha, ahí trazo una circunferencia y después dibujo hacia afuera la región de convergencia. Si las señales son anticausales, esas señales tienen el menos n, fíjense en que la transformada es z, z menos 1, ¿sí? Lo mismo que teníamos recién, vuelvo para atrás, en esta que circulé acá, ¿no? La transformada de UDN es z sobre z menos 1, o sea que hay señales que tienen la misma transformada z, pero provienen de señales del tiempo discreto que son distintas, ¿sí? En este caso, al ser causal, esta transformada viene de UDN. Pero si nosotros nos dicen que esta transformada viene de una señal que es anticausal, proviene de menos U, de menos N, menos 1, ¿sí? Y fíjense en que al ser anticausal, tengo que tomar la región de convergencia que está hacia adentro de la circunferencia de radio igual a 1. Y no lo toca el 1, ¿sí? No lo toca porque el 1 es un polo. Así que en la región de convergencia nunca hay polo. Bueno, estas son algunas señales anticausales y son las tablas que podemos utilizar. Después, acá hay algunas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, de desplazamiento en el tiempo. Fíjense en cómo un desplazamiento menos n implica un z elevado a la menos n por la transformada de x de n, que se llama x de z. Entonces, ¿sí? Cada vez que veamos z a la menos n por x de z, en el dominio del plano z, eso implica que tenemos un desplazamiento temporal, ¿sí? De menos n. Si tenemos, por ejemplo, una reflexión en el tiempo discreto, x de menos n, lo que ocurre en el plano z es que la transformada es de x de 1 sobre z. Y bueno, aquí tenemos la propiedad de anticausalidad, cuando x de menos n multiplica a u de menos n menos 1, eso es la transformada de x de 1 sobre z menos el valor de x en 0. ¿Sí? Si aplicamos esta propiedad para causales, directamente vamos a considerar xn como señal temporal discreta. ¿Sí? El escalamiento en el dominio z es multiplicar xn por alfa a la n. Esta se usa mucho. También hay otras, por ejemplo, multiplicar por n, una secuencia, es lo mismo que menos z por la derivada de xz con respecto a z. ¿Sí? Esta es una propiedad que se utiliza bastante. Después, ¿qué pasa si multiplicamos una secuencia por el coseno de n veces omega? Entonces, bueno, aquí tenemos esa transformada. Aquí lo mismo si multiplicamos por una función senoidal. Fíjense en que acá hay una j, a diferencia de la de arriba, donde era un número 0,5 directamente. Acá es j por 0,5. Y una que se usa un montón es la convolución. La convolución en el tiempo es el producto de las transformadas de esas señales, ¿sí?
Después hay algunas propiedades relativas a la transformada unilateral. Unilateral es, en lugar de venir de menos infinito a más infinito, ahora vamos de 0 a infinito, por ejemplo. Entonces, si tenemos una señal desplazada a la derecha, entonces eso implica multiplicar por z a la menos 1, a la transformada, y sumarle el valor de la señal en menos 1. ¿Sí? Fíjense lo que un desplazamiento de menos 2, n menos 2 a la derecha significa. Entonces tenemos que multiplicar z a la menos 2 por x de z más z a la menos 1 por x de menos 1 más x de menos 2. ¿Sí? Y en general, un desplazamiento a la derecha hay que realizar toda esta operación para obtener la transformada z. Lo mismo ocurre con los desplazamientos a izquierda. ¿Sí? Y en el caso de que una señal sea periódica, podríamos también tomar la transformada z. Después tenemos los valores, estos dos teoremas del valor inicial y del valor final, que también son útiles para verificar los valores que tiene la señal, por ejemplo, en el instante cero, tomando este límite de la transformada. ¿Sí? O si uno quiere verificar a cuánto tiende la secuencia en tiempos muy, muy grandes, tiende a infinito, entonces este límite lo podemos calcular multiplicando z menos 1 por x de z y haciendo tender z a 1. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, nos piden que determinemos la transformada z de las siguientes señales. ¿Sí? Nos dan x1, vemos que es a derecha, nos dan x2, que tiene u de menos n menos 1, x3, x4. Nos piden que hagamos el gráfico de dónde están los polos y los ceros y cuál es la región de convergencia. Y nos preguntan qué ocurre con la transformada de Fourier de tiempo discreto. ¿Sí? Entonces, agarramos y vamos a recurrir a las tablas. Esto es una señal a la derecha, así que tenemos la transformada en forma directa. ¿Sí? Esto es 1 dividido 1 menos un medio, que es este coeficiente, que está elevado a la n en el tiempo, por z a la menos 1. Si multiplico y divido a esta transformada por z, entonces puedo escribir en z sobre z menos un medio. El polo es un medio, entonces la región de convergencia es a la derecha de ese polo un medio. Entonces acá hay un esquema de cómo sería el mapeo de cero y polo. ¿Sí? El cero es el círculo que está en el origen, ¿sí? Es el cero de la transformada, y 0,5 es el polo. Lo vamos a dibujar con una X. Por ahí hacemos un círculo de radio, una circunferencia de radio 0,5, y ahí todo lo que está afuera, eso es la región de convergencia. ¿Sí? ¿Por qué nos vamos hacia afuera? Porque la señal temporal es una señal a derecha. Entonces nos tenemos que ir al polo más hacia afuera. En este caso hay un único polo, así que nos paramos en 0,5 y nos vamos hacia afuera. ¿Sí? Y como esa región de convergencia incluye a este círculo de radio 1, entonces existe la transformada de Fourier. Ahora agarramos el otro. Aquí, ¿qué ocurre? También vamos a ir a la tabla, vamos a ver que tenemos la misma transformada, pero como la señal es hacia la izquierda, entonces nos tenemos que ir hacia adentro de ese círculo, ¿no es cierto? O agarramos la circunferencia de radio un medio y nos vamos hacia adentro. Y ya está, no incluye al círculo de radio 1, entonces no existe la transformada de Fourier. En este caso es 2 veces u de n, así que lo vamos a sacar de la tabla directamente. Y el polo es 1, así que nos vamos a ir hacia afuera del polo. Y tampoco existe la transformada de Fourier. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Bien, por ahora.
Perfecto, perfecto. Acá tenemos el menos 2 a la n por u de menos n menos 1. Entonces, de vuelta, podemos calcular la transformada z, como es hacia la izquierda. Entonces, nuestra región de convergencia es hacia adentro de donde está el polo. Y en este caso, como la región de convergencia incluye a este círculo de radio 1, entonces existe la transformada de Fourier. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la transformada z para estas otras funciones y hacemos mapa de polos y ceros y también si existe o no la transformada de Fourier, ¿sí? Discreta. Son funciones delta desplazadas a menos 1, n menos 1, después n más 1. Después aquí tenemos un exponente n menos 1 y u de n menos 1. Acá tenemos el valor absoluto de n y esta combinación con una función coseno, ¿sí? Vamos a tratar de hacer eso. Bueno, esto también vamos a ir a las tablas, así que agarramos delta n menos 1. Hay un desplazamiento de menos 1, entonces vamos a multiplicar por z a la menos 1. La transformada del delta n es 1. Entonces la región de convergencia es todo el plano, pero sacando el origen, ¿sí? Hay que sacar el origen porque allí hay un polo. Hacemos lo mismo con el otro delta, desplazado n más 1, entonces la transformada es z, y en este caso es todo el plano, ¿sí? No excluimos nada porque no tiene ningún polo, solo tiene un cero. Cuando tenemos esta otra, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar entonces la propiedad del desplazamiento que tenemos acá arriba y vamos a usar la transformada de alfa a la n por u de n. Entonces, hacemos el desplazamiento, hacemos la transformada de alfa a la n por u de n. Esto podemos escribirlo en términos de potencias enteras positivas, entonces nos queda el polo en un medio y la región de convergencia mayor que un medio. Y en el caso de, bueno, vamos a el valor absoluto. Siempre que tengamos valor absoluto nos conviene sacar el valor absoluto. Cuando n es positivo vamos a multiplicar por u de n, cuando n es negativo lo vamos a multiplicar por u de menos n menos 1. Y cuando hacemos eso podemos acomodar el exponente 1 medio a la menos n por 2 a la n. Y ahora podemos ir a las tablas y sacar directamente los resultados de las transformadas. En este caso, esta es una señal bilateral, porque es una señal que está a derecha y una señal que está a la izquierda. Entonces, lo que hacemos es tomar la región de convergencia entre los polos, ¿sí? Entonces queda como una rosca, ¿sí? Profe, ¿esta tendría transformada de Fourier? ¿Cómo, perdona? Si esta tendría transformada de Fourier, por ejemplo, porque incluye la Cierto. circunferencia de radio 1 o no. Acá, por ejemplo, tenemos que decir que existe la transformada de Fourier porque la región de convergencia incluye al círculo de radio 1, ¿sí? En otras palabras, nosotros tenemos que la secuencia para Fourier es absolutamente sumable, entonces sí existe, ¿sí? No sé si ahí respondí. Sí, profe, y una pregunta, ¿qué significa que existe la transformada por Fourier? ¿Que lo podemos hacer por Fourier también? Exactamente. Ah. A vos te dan, por ejemplo, esta secuencia y te dicen que calcules la transformada de Fourier. Esa transformada de Fourier existe. Claro. Tiene solución, es absolutamente sumable esa sumatoria. Y hay muchas señales donde no se puede hacer eso. O sea, si esta misma señal hubiera tenido un u de n, hubiéramos multiplicado acá por u de n menos algo, más allá del 2, por ejemplo, ahí sería una señal que la estamos transformando en una señal a derecha. ¿Sí? O la hubiéramos multiplicado por u de n, para ser más fácil. A un medio de valor absoluto de n la multiplicamos por u de n.
Entonces estamos obligando a que la región de convergencia sea ahora hacia afuera del polo más a la derecha. Y ahí ya no incluye al círculo de radio 1. Entonces en esa señal ya no tenés transforma de Fourier. ¿Sí? Pero así, de la forma 1 medio elevado al módulo de n, nos damos cuenta que es una señal bilateral y eso hace que exista tanto la transformada de Laplace como también existe la transforma de Fourier si quisiéramos hacer el cálculo. ¿Sí? Lo que hay que hacer es poner R igual a 1 y ya con eso sacamos la transformada de Fourier. ¿Está bien? ¿Respondí? Sí, sí, claro, profe, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, y el último que tiene 7 por 1/3 a la n por una función coseno, todo por u de n, una señal a la derecha. Lo que podemos hacer es agarrar este coseno, que tiene una suma de ángulos, y aplicar, descomponer este coseno de la suma de ángulos. Y eso es, si esto fuera alfa más beta, un coseno de alfa más beta, entonces viene coseno de alfa por coseno de beta, menos seno de alfa por el seno de beta. Y lo que hacemos después es, bueno, encontrar cuánto vale el coseno de pi sobre 4 y el seno de pi sobre 4, en este caso es raíz de 2 sobre 2, lo sacamos factor común, y nos queda más chiquita esta señal omega n. Sobre esta señal hacemos la transformada z. Nos vamos a las tablas, ya vimos que tenemos las tablas de coseno y la tabla de seno. Todo esto. Acá lo que hay que hacer es trabajar un poco con la matemática para tratar de escribir más chiquito lo que tenemos acá adentro nada más. Y bueno, ¿cuál es la idea? La idea es llevar a lo más pequeño posible ese resultado. Acá también hay algunos trucos, como por ejemplo, estos exponentes son negativos. Muchas veces conviene trabajar con los zetas positivos para poder visualizar más rápidamente los ceros y los polos. Entonces, uno puede multiplicar y dividir en este caso por z cuadrado, que es el exponente más grande que hay para poder cancelar, y hacer distributiva, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo queda una expresión con todos zetas positivos, ¿sí? Todos zetas positivos. Bueno, siempre está en la idea de ir resolviendo de manera que quede más chiquito, lo más chiquito posible, todo esto. Entonces, de vuelta acá se multiplica y divide por 2. Eso es solamente para acomodar este término que está acá adentro. Y después vamos a sacar factor común z, porque z acá está cuadrado y z, o sea, vamos a trabajar con el numerador en realidad, ¿no? Y acá aparece el z, y nos estamos preparando para una propiedad que se usa bastante, y que es cuando uno tiene un z a la n por una función, podemos hacer el escalamiento en z. Entonces, como ya conocemos omega z, lo vamos a escalar por este z0. Z0 es lo que acompaña al omega n. Entonces, fíjense en cómo xz queda directamente 7 veces el omega valuado en 3z. Y donde esté entonces z, vamos a multiplicar por 3. Y eso nos permite encontrar directamente la transformada x de z. Bueno, a veces hay muchos trabajos así matemáticos que siempre la idea ¿cuál es? Es tratar de buscar resultados que estén en la tabla y apoyándonos siempre en las propiedades. Entonces, todas estas artilugios matemáticos, yo diría, se hacen para acomodar el resultado y poder irnos a las tablas, ¿sí? Si a uno no se le ocurre esto, ¿cuál sería la otra? Y tomar directamente la sumatoria del x
xn original y resolver esa suma, ¿sí? Pero siempre el camino de la tabla y de las propiedades es un camino menos engorroso. Bueno, ahora vamos a ver transformada inversa. O sea, vamos a agarrar x de z y vamos a encontrar el x de n, ¿sí? Para estos casos. Entonces, lo que hacemos es primero verificar si tenemos directamente el resultado de la tabla. En este primer ejercicio sale directo. Hay que observar la tabla, ver que tenemos esta estructura, ver que hacia dónde está la región de convergencia. Esto es muy importante, ver que la transformada Z tenga su región de convergencia. Entonces, entre estos dos nos permiten encontrar la señal a derecha. En el caso B, también tenemos una región de convergencia hacia la derecha. Entonces, lo que se puede hacer es llevar a estos polinomios a potencias enteras positivas. Entonces, multiplicamos por z, multiplicamos por z, el numerador y el denominador. Entonces, lo transformamos en esta expresión de polinomios, ¿sí? Fíjense que x de z tiene un 0 en z un medio y un polo en z un cuarto. Y después hacemos fracciones simples. Lo que conviene agarrar y dividir a x de z por z. Y sobre ese nuevo cociente aplicar la expansión en fracciones simples. Entonces, fíjense, nos queda un término de a sobre z y otro término de b sobre este polinomio 1 menos un cuarto z a la menos 1. Entonces, como siempre, agarramos y tomamos los límites para los polos, un polo en 0 y un polo en un cuarto. Hacemos tender z a esos polos, multiplicamos x de z sobre z por el polo 0 y en el otro caso por el polo z menos un cuarto. Y eso nos permite encontrar estos valores de a y de b. Ahora nos vamos a x de z y ya tenemos el resultado de la antitransformada en forma directa. ¿Sí? Entonces esto sería aplicando el método de fracciones simples, ¿sí? Aplicamos el método de las fracciones simples para resolver la transformada inversa. ¿Sí? Acá vamos a hacer lo mismo. También nuestra señal tiene que ir a derecha por la región de convergencia. Entonces, acomodamos los exponentes a exponentes positivos, o sea, multiplicamos y dividimos por z, numerador y denominador. Después vamos a dividir por z y sobre ese nuevo cociente de polinomios hacemos la expansión en fracciones simples. Volvemos a encontrar los coeficientes a y b y ahora aquí vamos a acomodar a los signos nada más. Porque como esto nos queda una letra, cuadrado menos 1, lo ponemos positivo debido al menos a que tiene el denominador. Y esto es a los efectos después de hacer la transformada en forma directa, ¿cierto? Y lo que acá se hace es agarrar, por ejemplo, este a que está acá, incluirlo en esta potencia, ¿cierto? Entonces, 1 sobre a por 1 sobre a la n es lo mismo que 1 sobre a la n menos 1. ¿Sí? Es para escribir más chico nada más. Entonces la serie nos queda directamente como menos a por delta n
más a cuadrado menos 1 por 1 sobre a la n menos 1 por u de n. ¿Sí? O sea, Una ¿no sería n más 1 el exponente o me equivoco? A ver, déjame ver. Parece que es más 1, ¿no? Porque es producto de potencias, ¿no? Sí, por eso me parece. No, a ver. Uno más. A ver, sí, déjame, lo voy a revisar. Lo reviso ¿sí? Sí, me Perfecto. parece que sí. Porque es 1 sobre a por 1 sobre a la n, ¿no? Entonces, sí, parece que sí. Bueno, esto lo tengo para corregir, ¿sí? Gracias. Parece que es a la n, más 1. Ahí Selina me pregunta algo, a ver, ¿por qué divide por z? Uy, ¿a dónde dividí por z? Vamos de vuelta. Antes. Acá divido por z. Sí, claro, x de z sobre z. Porque en las tablas conviene después hacer la expansión con el z multiplicando a los resultados. O sea, dividimos x de z sobre z como una conveniencia para usar tablas, ¿sí? Se puede, hay ejercicio, uno puede hacer esto sin dividir por z también, y uno llega a resultados semejantes, ¿sí? El tema es que siempre conviene que lo que uno vaya a aplicar sería lo que pueda después la tabla ayudarnos, ¿sí? Entonces, si vos dividís por z y encontrás a y b, fíjate, en este caso es menos a, y bueno, este número 1 menos a cuadrado, ¿no? Cuando venimos acá arriba, podemos antitransformar, ahora hay que multiplicar por z, entonces ya el x de z es multiplicando por z, ¿sí? Y cuando multiplicas por z, fíjate, vamos a ir de acá. Vamos al a. El a está dividido z, pero cuando lo multiplico por z ya me queda el a. Entonces ahora es más fácil encontrar la antitransformada de esa constante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde multiplico? Yo quiero calcular, acordate que lo que quiero calcular es x de z. Y acá tengo x de z sobre z. ¿Sí? Ahí está. Entonces, conviene hacer x de z sobre z para encontrar esto de las fracciones parciales, encontrar el a y el b. Voy a las tablas, pero antes de ir a las tablas, como quiero calcular x de z, tengo que multiplicar todo por z. Entonces, de vuelta, este término desaparece y acá arriba me aparece b por z. Y si vos ves las tablas, siempre las tablas tienen un z acá arriba. Entonces, por eso está el truco este de dividir por z. Perfecto. Eso es muy, muy práctico. Bueno, entonces acá parece que tiene que ser más 1, ¿no? Como dice un compañero. ¿Sí? ¿Lo corrigen ustedes? ¿Puede ser? Bueno, muy bien. Gracias. No va mucho tiempo a corregir nada ahora, pero si ustedes lo corrigen en vivo y en directo, ya está. Vamos a ver esta ecuación en diferencias, ¿sí? Y lo que busqué es una ecuación en diferencias, pero que tenga condiciones iniciales, ¿sí? Así hacemos algo genérico, ¿sí? Recuerden que una ecuación en diferencias permite caracterizar a un slit. Entonces acá tenemos que i de n más 2 menos i de n menos 1 más 2 noveno de i de n es igual a x de n, ¿sí? Podría haber habido una suma o restas de x de n menos 1, x de n menos 2, etc. Podría ser más compleja la ecuación en diferencia. Pero el concepto es el mismo. Lo que vamos a hacer es calcule i de n, o sea, cuánto vale la secuencia de salida,
para los n mayores o iguales a 0 si la entrada es u de n. Pero esto tiene condiciones iniciales, ¿sí? O sea, el valor que tiene i en 0 es igual a 1, y el valor que tiene i en 1 es igual a 1 en este caso, ¿sí? Son números reales estos. Entonces, vamos a hacer una ecuación en diferencias con condiciones iniciales distintas de 0. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, ¿qué se hace? Agarramos y tenemos que tomar la transformada z de todo esto. Entonces, acá tenemos un i de n más 2. El i de n más 2 es equivalente a multiplicar por z cuadrado a i de z. Pero como existen condiciones iniciales, hay que restarle i en 0 y hay que restarle i en 1 multiplicado por x, por z a la menos 1. ¿Sí? Todo esto significa la transformada z de i de n más 2, con condiciones iniciales distintas de 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con i de n más 1? Bueno, acá dice menos, mantenemos el menos. I de n más 1 es igual a z por i de z menos i en 0. ¿Sí? El i minúsculo en 0. O sea, el valor de la secuencia en el tiempo 0. ¿Sí? Más 2/9 de la transformada z de i. Igual a la transformada z de x de n, que se llama x de z. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a resolver esto. Vamos a resolver, hacemos la distributiva de z cuadrado por cada uno de estos términos. Vamos a sacar factor común, z cuadrado, vamos a sacar factor común el z, y después lo que podemos hacer es sacar factor común en realidad i de z. ¿Sí? El x de z ya sabemos que la entrada es u de n, así que podemos calcular el x de z. Entonces podemos descubrir cuánto vale i de z. ¿Sí? Vamos a despejar i de z. Y bueno, acá también hay algunas formas de escribir i de z, siempre con el objetivo de que sea más simple después la antitransformada, ¿no? Tenemos un polinomio acá de grado 2, y del otro lado tenemos este cociente de polinomios. Entonces, podemos resolver el numerador. Resolvemos el numerador. Fíjense en que aquí vamos a sacar factor común la z. ¿Sí? Por eso siempre está bueno en las transformadas z tener este factor z. Si no está, lo hacemos aparecer. ¿Sí? Y si no, lo tratamos de buscar sacando factor común, como en este caso. Ahora vamos a analizar cuáles son los ceros de ese polinomio, y ya sabemos que tiene 2 ceros. ¿Sí? Pero también podemos analizar cuáles son los polos que tiene nuestra i de z. Entonces, agarramos i de z y colocamos el numerador y lo dividimos por el denominador factoriado. ¿Sí? Bueno, i de z, fíjense, acá hay dos raíces y acá está la otra raíz. Entonces, cuando uno despeja, en realidad tiene 3 raíces. ¿Está bien? Y sobre esto vamos a hacer fracciones simples. ¿Sí? Vamos a sacar el z, lo dejamos acá afuera. Entonces, ahora sacamos el a, sacamos el b, haciendo tender siempre límites hacia los polos, y multiplicamos el i de z por z menos el polo. I de z por z menos el polo. Y eso nos dan números reales. ¿Sí? El a y el b. Hacemos lo mismo con c.
Y entonces fíjense en cómo I de Z nos queda todo en función de Z, ¿sí? Y ahora podemos ir a las tablas, y gracias a que tenemos esta estructura, el Z acá en el numerador, y acá abajo hay diferencias de Z menos un polo, eso nos permite encontrar rápidamente la I de N, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, a partir de una ecuación en diferencias, uno puede encontrar la salida, ¿sí? La salida. Y acá lo que ustedes pueden hacer es verificar efectivamente las condiciones iniciales. Porque, ¿qué decían las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales decían, I de 0 vale 1 e I1 vale 1. Entonces, tendríamos que ir al I de N que acabamos de encontrar y verificar que cuando ponemos N igual a 0 nos da 1, y cuando ponemos I igual a 1, N igual a 1 nos da 1. ¿Sí? Podemos hacer esa verificación. Y bueno, verificamos las condiciones iniciales. ¿Sí? Siempre estos problemas conviene pensarlos de ida y de vuelta. O sea, si ahora a mí me dan esta ecuación de la salida, si hacemos el camino inverso, ¿sí? O sea, tomamos la transformada Z y después hacemos todo este despliegue que hicimos acá arriba, podríamos llegar a la ecuación en diferencias. O sea, hay que tratar de pensarlo estos problemas como de ida y de vuelta. Dada una ecuación en diferencias, uno puede encontrar I de N. También se podría encontrar HN, ¿sí? Sabiendo que HN es I de convolución de I de N por... Perdón, I de N es... I de N siempre la convolución entre HN y XN, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos la transformada la transformada Z de esta convolución, podríamos encontrar tranquilamente HZ, ¿sí? Haciendo I de Z sobre XZ. Quiero decir, con una ecuación en diferencias, uno encuentra las transformadas Z de todos los factores que intervienen en el sistema, ¿sí? Y dada una I de N, que responde a una U de N en este caso, puedo encontrar la ecuación en diferencias, ¿sí? Bueno, no sé si me logré explicar por lo que dije. ¿Se entiende? Bueno, ok. Sigamos entonces. Acá tenemos un X Z, donde tenemos que encontrar la inversa, o sea, el XN, teniendo en cuenta que es anticausal. O sea que el XN tiene que ser absolutamente sumable para que exista la transformada Z. Bueno, lo que se puede hacer en estos casos es sacar factor común en el numerador, todo este término que acompaña al factor Z menos 3, 3 por Z menos 3. Después, lo que se puede hacer es multiplicar y dividir por Z cuadrado. ¿Sí? Cuando uno multiplica y divide es para no alterar el polinomio. Pero ¿para qué multiplicamos y dividimos por Z cuadrado? Para transformar tanto una parte del numerador como el denominador con potencias que ya tienen números naturales como exponente, ¿sí? ¿Y eso qué nos permite?
nos permite encontrar o tratar de factorear a estos polinomios. Entonces, el numerador se factorea, este tiene dos ceros iguales, o sea, el 0 es 5 sextos y es de multiplicidad 2, y en el caso del denominador tiene dos ceros también, ¿no? Que serían los polos de x de z. Y en este caso tenemos que un polo es igual a uno de los ceros, así que los podemos cancelar. Podemos cancelar un cero y un polo. Entonces ahora resolvemos, y fíjense en que acá tenemos el z que siempre tratamos de dejar en el numerador, y como al lado no lo tenemos, lo hacemos aparecer, ¿sí? Multiplicamos y dividimos por z y z menos 1, eso da 1, pero lo que importa es que tenemos el z en el numerador. Entonces, este z a la menos 1 ahora se va a combinar con z a la menos 3, nos va a quedar z a la menos 4, y multiplicado por z, ¿sí? Y ahora tenemos que irnos a la tabla para señal anticausal. Entonces, si nosotros tenemos z sobre z más a con regiones de convergencia hacia adentro del módulo de A, entonces aquí tenemos la expresión para encontrar la señal temporal. Y también vamos a usar la propiedad de desplazamientos temporales a través de multiplicar la transformada por z a la menos n, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que está aplicado en esta resolución, ¿sí? Y ya podemos encontrar nuestro x de n. O sea, hay que usar tablas y propiedades, como siempre, en la medida de lo posible, ¿sí? Ese sería lo que uno trata de hacer, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? Sigamos. Bien, bien, ok. Sigamos entonces, vamos todavía. Acá vamos a ver un slit que está definido a través de estos diagramas, ¿sí? Y nosotros tenemos un diagrama, acá está la entrada xn y acá está la salida yn. Y después viene una estructura donde hay operaciones que se hacen sobre la entrada y la salida. Dada esta estructura, nos piden encontrar la ecuación en diferencias, ¿sí? Eso es siempre lo primero que se hace cuando uno tiene diagramas. ¿Cuál es la ecuación de diferencia a la que responde ese diagrama? Y en este caso nos dicen que encontremos la respuesta al impulso, ¿sí? O sea, xn lo vamos a reemplazar por delta n, y sabemos que la salida se transforma en hn. Entonces, ¿cómo se escriben estos diagramas? Agarramos la salida, igual, ahora hacemos 2 tercios es por z a la menos 1 de i de n, o sea, eso es un desplazamiento a la izquierda, un desplazamiento n menos 1 de i. Y este otro término que está acá abajo, que pasa por 2 bloques z1, responde entonces a menos 1/9 de i de n menos 2. Directo pasa a xn. Y del otro lado sacamos los coeficientes que acompañan a los desplazamientos. X de n menos 1, el de arriba, y este 8, que es el que acompaña a x de n menos 2. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de diferencia, ¿sí? Profe, ¿le podría explicar de nuevo? Sí, dale, cómo no. Gracias. Sí, estos son... Voy a borrar un poquito así. Y una duda, Son unos diagramas. ¿los Sí. primeros dos son is o son zetas? Son x, perdón. Estos dos de la izquierda son is. Ok.
Estos son los coeficientes que acompañan a y. Y los de la derecha son los coeficientes que acompañan a x. Cada z a la menos 1 implica un desplazamiento temporal. Como 2/3 tiene un desplazamiento temporal de 1, entonces va multiplicado a i de n menos 1. Y el menos 1/9 ya pasó por 2 bloques z menos 1, entonces es un desplazamiento i de n menos 2, significa. Siempre tenemos el xn, porque el xn pasa directo hacia la salida, por este camino superior. Y después tenemos estos otros dos que están a la derecha, que corresponden a los coeficientes que acompañan a las x. Como xn pasa por un z menos 1, significa que es un desplazamiento de x en n menos 1. Y el 8 pasó ya por 2 bloques, entonces significa que la x hay que correrla en n menos 2. ¿Sí? Sí, ahí me pregunta Celina, siempre lo de la izquierda corresponden a y los de la derecha corresponden a x. Exactamente. Lo que hay que ver es cuántos desplazamientos vamos a efectuar. Perfecto. Pero siempre así. Lo de la izquierda son las y las derechas las x. Exacto. Bueno, una vez que ya tenemos la ecuación en diferencia, vamos a tomar la transformada z y vamos a hacer y de z sobre x de z. Y eso nos va a dar h de z. H de z, en este caso, tiene todos el numerador y el denominador con exponentes negativos. Lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por z cuadrado, el numerador y el denominador, para que nos quede potencias con exponentes positivos. Y vamos a factorear el denominador para que nos permita ver cuáles son los polos. También podríamos hacer lo mismo con el numerador para ver cuántos ceros tiene. Pero siempre recuerden que lo crítico son los polos. Este tiene un polo de orden 2, ¿sí? El polo vale 1/3. Entonces ya tenemos h de z, que era lo que nos pedía. En realidad nos pide el h de n, ¿sí? Nos pide la ecuación de diferencia, que ya la tenemos, y nos pide h de n. Entonces encontramos h de z y ahora tenemos que hacer... vamos a hacer así. En este caso tenemos 3 términos en el numerador y lo vamos a dividir por... a cada término lo vamos a dividir por el denominador, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? En este caso, nosotros tenemos de la tabla este resultado, ¿sí? Que fíjense en que cada vez que exista un z por x de... ¿Cómo sería? Si nosotros tenemos un z por x de z, esto implica un x de n más 1, ¿sí? Un desplazamiento temporal, ¿sí? Entonces, acá tenemos z cuadrado, así que z cuadrado lo podemos partir en z por z. Eso significa que ya tenemos un desplazamiento temporal sobre x de z, ¿no? Entonces tenemos que ver quién es el x de z. Entonces para eso agarramos y vemos que si hay polinomios que tienen la forma az sobre z menos a todo al cuadrado, acá es importante ver que el a está como polo, ¿no? Y acá arriba también está el a, fíjense. Entonces, ¿qué ocurre? Eso tiene como antitransformada n veces a a la n por u de n. Entonces, primero, el 1/3 sería el a, pero no lo tenemos en el numerador. Entonces vamos a tener que multiplicar por la inversa de 1/3, que es 3. Y después vamos a tener que desplazar en más 1, porque está z por z, ¿sí? Z por z. Entonces, aplicamos al resultado de la transformada el desplazamiento en n más 1. ¿Sí? Y ya tenemos el resultado de la primer antitransformada.
Hacemos lo mismo con la otra. La otra, vamos a agarrar, nos falta de vuelta la inversa de 3, o sea, 3 por 6, 18, 18 veces n. N porque tenemos una forma acá al cuadrado en el denominador, ¿sí? Y entonces tenemos que multiplicar ahora, sin ningún desplazamiento, el 1/3 a la n por u de n. Y el último es interesante porque no tiene z, pero lo podemos hacer aparecer, ¿no? Podemos hacer z por z a la menos 1 acá. Entonces ahora ya tenemos el desplazamiento menos 1, ¿sí? Y z sobre z menos 1/3 al cuadrado, vamos a corregir el 1/3, vamos a sacar la inversa de 1/3, que es 3 por 8, 24. Entonces agarramos y vamos a multiplicar por n menos 1, por a la n menos 1, por u de n menos 1. ¿Sí? Y bueno, y acá podemos ver que nuestro sistema, por ejemplo, es estable porque incluye a la circunferencia de radio 1. Pero también vemos que es no causal porque el primer término de HN, ¿no es cierto? Tenemos el n más 1. Entonces, nuestro sistema es no causal y es estable. Vamos a hacer otro, no sé si hay alguna duda. ¿Vamos bien? Vamos a hacer otro ahora de diagrama, ¿sí? ¿Cómo sería la región de convergencia ahí? Siempre las regiones de convergencia van a depender de nuestro sistema, ¿no es cierto? Porque este sistema hace que tenga una respuesta al impulso, ¿sí? Nuestra respuesta al impulso sería Hn. Entonces, ¿cuándo existe esta transformada? Fíjate que tiene un polo. El polo vale 1/3. Pero este es un polo de orden de multiplicidad 2, se dice, ¿sí? Porque está elevado al cuadrado acá. O sea, son dos polos iguales. Entonces, como esta señal vamos a pensar en la causalidad, vamos a decir que hacia afuera de 1/3 es donde está nuestra región de convergencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la región de convergencia? Para un sistema causal es hacia afuera de 1/3. ¿Sí? Entonces yo podría hacer, ¿sí? Podríamos hacer un círculo de radio 1/3 sin incluirlo y tomar hacia afuera. Y esa sería la región de convergencia. Bien, gracias. Lo que pasa es que, sí, está bien. Entonces ahí podemos decir que es estable porque incluye a esa circunferencia de radio 1. Pero no es causal, porque vemos que el primer término que tiene h de n nos lleva a que el sistema sea no causal. Son sistemas interesantes. Son estables, pero no causales. Bueno, veamos otro. Este es más simple. Acá nos dicen que encontremos h de z para filtro causal. ¿Para qué valores de k? Fíjense en que estos valores de k no están determinados, pero ¿para qué valores el sistema es estable? Y después nos dicen cuánto vale la salida si el k vale 1 y la entrada tiene esta forma. ¿Sí? Es una 2/3 a la n por u de n. ¿Sí? ¿Cómo haríamos este? Entonces, agarramos la ecuación en diferencia, i de n siempre, la salida, es igual, este término es el que acompaña
acá hay un solo desplazamiento, entonces I de n menos 1, y este término es el que acompaña a x de n menos 1, y siempre aparece el xn, porque el xn va directo por acá arriba. Y entonces ahora tomamos la transformada z, I de z menos k sobre 3, como es un desplazamiento menos 1, es z a la menos 1 por I de z, menos k sobre 4, z a la menos 1 por x de z, más x de z. ¿Sí? Tomamos la transformada z de esa ecuación en diferencias. Y ahora vamos a agrupar todo lo que tiene I de z y todo lo que tiene x de z. Entonces, lo que hacemos es encontrar h de z, que es I de z sobre x de z. ¿Sí? Entonces, acá arriba nos queda 1 menos k sobre 4 z a la menos 1, que eran los coeficientes que acompañan a la x. Y abajo vienen los coeficientes que acompañan a la y. ¿Sí? O sea, van invertidos los coeficientes de acuerdo a la relación y sobre x. ¿Sí? Los coeficientes van invertidos. Entonces, ahora podemos multiplicar y dividir por z ambos miembros para transformar los exponentes positivos. Entonces, aquí llegamos a que, como el filtro es causal, tiene un polo, nos tenemos que ir a la derecha de ese polo. ¿Sí? El polo es menos k sobre 3. Como es un módulo esto, tenemos que tomar el módulo de menos k sobre 3. ¿Sí? Tiene un 0, nuestro sistema tiene un 0 que vale k sobre 4 y tiene un polo que vale menos k sobre 3. Y nos vamos hacia la derecha porque nuestro filtro es causal. ¿Sí? Y la pregunta B nos dice cuánto tiene que valer k para que el sistema sea estable. Entonces, la región de convergencia debe contener a esta circunferencia de radio 1. Para que esté contenida, entonces K tiene que estar entre menos 3 y 3. ¿Sí? No nos podemos ir más allá, sino perdemos estabilidad. Y ahora vamos a elegir un valor, por ejemplo, 1. Eso nos permite transformar el h de z ya en un polinomio o en un cociente de polinomios concreto. ¿Sí? Z menos un cuarto, o sea, el 0 es un cuarto y el polo es menos un tercio. Entonces, tenemos que analizar qué pasaba con la entrada. Entonces, la entrada es 2 tercios a la n por u de n, nos vamos a la tabla, sacamos la transformada z de esa x de n. La podemos escribir con los exponentes positivos de z. Y como la señal es a derecha, nuestra región de convergencia está a la derecha del polo. Y ahora viene el producto de h por x, y eso nos da la transformada z de la salida. Cuando hacemos este producto, vamos a ver que tenemos dos ceros, un 0, z igual a 0 y z igual a un cuarto. Y tenemos dos polos, menos un tercio y más 2 tercios. Nos conviene dividir por z, entonces a ese polinomio hacemos fracciones simples, encontramos los valores de a y de b. ¿Sí? Y ahora a estos valores los vamos a tener que multiplicar por z porque para despejar y de z. ¿Sí? Entonces hacemos eso y ahora ya podemos ir directamente a las tablas y podemos encontrar nuestra I de n. ¿Sí? Una señal que está a derecha, ¿cierto? Bueno, sigamos. Hay algunas formas de encontrar transformada inversa. Hay otras formas, ¿sí? Una de ellas se llama el método de la división infinita. ¿Sí? Supongamos que tenemos x de z igual a z sobre z menos 1.
Y la región de convergencia es a la derecha del polo de 0, 1. ¿Está bien? Encontremos por este método de la división infinita. Entonces, este método proviene de hacer división, ¿sí? Como hacíamos, agarramos el numerador, lo vamos a ordenar, ordenamos el numerador y también el denominador en potencias decrecientes de z, ¿sí? Esto es genérico, o sea, esta reglita es genérica. Agarramos el numerador y lo ordenamos en potencias decrecientes de z. Y lo mismo con el denominador. Y se hace la división, ¿sí? Se hace la división de los polinomios. ¿Qué ocurre? Esta división sigue, ¿sí? Esta división sigue. Por eso es un método de la división de infinitos términos, tiene esto. Entonces, lo que se hace es encontrar x de z, ¿sí? Como el resultado de esa división, y tratar de determinar cuál es el coeficiente de la serie, ¿sí? Eso muchas veces no es tan fácil, no es tan fácil. En polinomios que son de más orden, ¿sí? El método de la división requiere conocer mucho de series, ¿sí? Porque a veces es difícil encontrar el coeficiente principal de la serie. Lo que se hace es resolver por fracciones simples y después verificarlo por serie, ¿sí? Eso se suele hacer cuando son de grado muy alto, digamos, las divisiones, ¿sí? En este caso uno ve que el término va cambiando con el exponente 0,1 a la n por u de n. Entonces sale simple el coeficiente principal de la serie, ¿sí? Y ya está, ¿no es cierto? Sabemos que es causal porque tiene la región de convergencia a la derecha, entonces tiene que aparecer el u de n en nuestra señal xn. Bueno, este método es de la división infinita, ¿sí? Método de la división infinita. Dividir polinomios. Hay otro método que se llama de la integral de inversión. Integral de inversión. Este es, de vuelta, es para calcular las transformadas inversas, ¿sí? También siempre hay que mirar la región de convergencia. Esto nos dice que el sistema esta señal es causal, ¿sí? Se va hacia la derecha. Y bueno, fíjense, tiene un 0 y tiene dos polos, ¿sí? Entonces siempre nos paramos en el polo más a la derecha y nos vamos hacia afuera, ¿sí? Está bien. Entonces ahora este método de la integral de inversión parte de una teoría de la serie Loren, donde se aplican teoremas de Cauchy y de Goussard, y también se aplica el teorema de los residuos. ¿Y en qué consiste? Bueno, hay que agarrar, ¿cómo encuentro xn? Haciendo la suma para los polos de quién, de xz por z a la n menos 1. ¿De quién? Sumando los residuos de x de z por z a la n menos 1. ¿Y cómo se calculan los residuos? Bueno, se aplica esta expresión matemática. 1 sobre m es la multiplicidad que tiene el polo. Menos 1, factorial, por la derivada m menos 1 con respecto a zm menos 1 veces, por z menos a la m, a es el polo, ¿sí? De multiplicidad m, por x de z por z a la n menos 1, todo valuado en ese polo, ¿sí? Así se calcula el residuo para el polo A, ¿está bien? Y así hago con todos los polos. Bueno, como estos polos son de multiplicidad 1, ¿sí? Tengo el polo z igual a 1 y z igual a 2, los dos son de multiplicidad 1, entonces el residuo del polo 1 es z menos 1 por x de z por z a la n menos 1 valuado en z igual a 1. ¿Sí? Hago esta cuenta
Fíjense en que me queda z a la n dividido z menos 2, valuado en z igual a 1, eso me da menos 1. Y hago lo mismo con el residuo 2. Z menos 2 por x de z por z a la n menos 1, hago esta cuenta y evalúo en el polo. Y eso me da 2 a la n. Ahora sumo estos residuos, como sé que xz es una región a derecha, entonces xn tiene que ir a derecha. Se suman los residuos y ya tenemos la xn. ¿Sí? Acá está Giselle, me pregunta los métodos. Los métodos, sí. Sí, son métodos que no se utiliza la tabla, digamos. No se utiliza la tabla y entonces o bien los dividís y ya eso te da el x de z, o bien aplicás el método este de los residuos y también obtener el xn. ¿Sí? Son bastante prácticos estos métodos, ¿cierto? Y sí, por ahí la tabla es difícil aplicarla. Ustedes vieron que están muy buenas las tablas, hay tablas muy grandes, ¿sí? De transformada Z. Y lo que hay que hacer es adaptar nuestro problema para poder usar la tabla, ¿sí? Y si uno no puede hacer eso, bueno, puede recurrir a estos otros métodos. ¿Está bien, Isel? Perfecto, perfecto. Bueno, y me parece que hasta acá llegamos, ¿sí? Creo que vimos de todo, lo más importante, ¿sí? Podemos hacer, Julieta, la clase que viene, podemos hacer me parece, una clase de consulta genérica, podríamos hacer. Si ustedes quieren algún ejercicio en particular, me lo mandan por correo y yo lo trato de preparar para la clase de consulta. Y si no, venimos a una clase de consulta genérica, como hicimos la otra vez, me parece. Creo que les va a ser útil. Si les parece bien. Ok. Ok. Buenísimo, buenísimo, entonces. Estaría genial, ¿no? Bárbaro. Hagamos entonces, si hay algún problema que ustedes quieren que lo hagamos, me lo mandan por mail, yo trato de hacerlo y lo mostramos. Y si no nos da tiempo, lo tratamos de resolver en vivo y en directo, digamos, ¿sí? Todo esto lleva tiempo, vieron que los análisis hay que hacerlos con cuidado, muchas veces en el método de la división, por ejemplo, en el método de la división, a veces uno arma 5, 6, 7 términos y todavía no se da cuenta cuál es el término principal, ¿sí? Y a veces hay que hacer algunos artilugios matemáticos que uno dice, pero ¿cómo se le puede ocurrir esto, no? Realmente, a partir de 6 o 5 o 6 términos que tiene una división, surge una suma de señales, porque hay dos términos que son dos términos principales, ¿sí? Bueno, esos son muy interesantes. Siempre uno, como les decía, se usa el de fracciones simple. El de fracciones simple es el que uno utiliza un montón, digamos. Y ese es el que sirve después para decir, si el de las divisiones llegué al mismo valor de fracciones simples, ¿sí? Ahí me pregunta Julieta si la profe no me envió otro archivo. No, vos sabés que no me ha enviado otro archivo. No. Hasta ahora no me ha enviado algún ejercicio extra, digamos. Pero bueno, ustedes vieron, ok, no es nada. Ustedes vieron, hay muchos problemas, ¿sí? Cada uno hay que agarrarlo con cuidado, hay que tomarse tiempo. Bueno,
y uno aprende haciendo los ejercicios, ¿sí? Haciendo estas cosas, va aprendiendo. Yo traté de mostrarles acá de todo un poquito como para que ya tengan una base, ¿sí? Y bueno, hay que hacer ejercicios nomás, ¿sí? Bueno, no sé si les queda alguna consulta, algo. Tiene muchas aplicaciones transformadas Z, ¿sí? Tienen muchas aplicaciones. Está muy bueno, la verdad. Pero a mí me queda una duda en lo de A las ver, transformadas unilateral. ¿en cuál ejercicio? O sea, no el ejercicio, sino como el concepto de transformada unilateral. ¿Cuándo lo usaríamos, por ejemplo? Unilateral. Cuando, por Sí, ejemplo, vos tenés, por ejemplo, esta señal te dice x de n es 2/3 a la n por u de n. Y te dice encontrar la x de z. Como el u de n ya te eliminó todos los tiempos negativos, entonces la sumatoria para calcular los x de z son desde 0 hasta infinito. Este resultado que tenemos acá de x de z ya es una transformada unilateral de z. ¿Sí? claro, sí. Ahí está, gracias. Eso. Es porque el u de n te eliminó todos los tiempos negativos. Entonces, cuando vos haces la sumatoria, vas a ir desde k igual a 0 hasta infinito. Y a eso le llamamos transformada z unilateral. Unilateral. Eso sería. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Ya terminaron de ver todo el teórico o le falta un poco de Z? Ah, ya terminaron, perfecto, perfecto. Sí, entiendo que debería haber un teórico de muestreo y no hay ejercicios que se hagan de muestreo, salvo los que se muestran en el teórico nada más. Por eso es que me parece que... el jueves muestreo, buenísimo, buenísimo. Entonces, siempre hemos terminado de dar los prácticos acá y bueno, la otra podemos hacer un repaso o hacemos algunos ejercicios que ustedes necesiten, ¿sí? Y podemos hacer eso. Y si quieren alguno en particular, me lo mandan, así yo lo voy viendo. Y si nos da tiempo, lo podemos presentar. Y si no, lo hacemos en vivo y en directo, no hay problema, ¿sí? Todo esto lleva tiempo, hay que pensarlos, muchas veces no salen de una, porque hay que manejar bien las tablas y las propiedades, ¿sí? Y bueno, y aprender aprender trucos que se usan siempre, porque el hecho de que aparezca la Z en las transformadas Z es para que después la tabla nos permita encontrar rápidamente la señal en el tiempo, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Y bueno, yo ahí traté de mostrarle algunos trucos en el día de hoy, ¿sí? Ustedes practiquen. Cualquier cosa me mandan un correo, ¿sí? Tengo que corregir el del 24, dijimos, porque me parece que resté y hay que sumar. A ver, era este. Gracias a un compañero que habíamos llegado acá y el problema estaba en incluir el 1 sobre A, ¿no es cierto? Entonces, 1 sobre A por 1 sobre A a la n, claro, es producto de potencias de igual base, es la suma de los exponentes, ¿no es cierto? Entonces debería ser acá n más 1, ¿no es cierto? ¿Sí?
Así que ustedes lo corrigen, ¿sí? Lo corrigen en su apuntito. Pero bueno, fíjense en que este resultado ya hasta acá está perfecto. Esto es para escribirlo un poco más chico nada más. Bueno, esto tengo que corregir. Bien. Bueno, ¿les sirve? ¿Les sirve estas presentaciones? ¿Les sirve? Bueno, eso. Bárbaro, bárbaro. Claro, bárbaro, bárbaro. Buenísimo, entonces. Buenísimo. Como les decía, en las clases presenciales hacemos menos problemas a veces porque hay que escribir todo en la pizarra. Y en cambio tener algo escrito ayuda un poco más, ¿cierto? Ayuda a presentar algo más. Pero bueno, también siempre hay que estar atentos a los resultados. Como es la primera vez que hemos digitalizado estas cosas, la hemos armado ahora, en una semana armamos todo esto, así que siempre hay riesgo de algún signo o algo, así que ustedes, está bueno lo que muchos me mandan y me preguntan cosas porque hay que volverlas a ver y no hay problema, ¿sí? Ningún problema. Muy bien, bueno, muy bien. Siempre recuerden que estas cosas provienen de la definición que tenemos al principio, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere hacer un cálculo de una transformada Z, todas estas herramientas que hemos visto son para solucionar esta sumatoria, ¿no es cierto? Esta sumatoria. Y bueno, y a esto nos vamos a apoyar en las tablas, nos vamos a apoyar en los métodos que tiene la transformada Z para poder encontrar X de n. Fíjense que nunca hemos utilizado una expresión como esta, ¿cierto? Pero no quiere decir que no podamos usar algo así, ¿sí? No hay ningún ejercicio de esto, por ejemplo, ¿sí? Esto es una integral compleja que permite encontrar X de n. Y fíjense en que no hemos usado nunca esto. Directamente, ¿qué hicimos? Hemos usado tabla, propiedades, y esos métodos que tenemos, si las tablas por ahí no nos son suficientes y hemos encontrado XN, ¿sí? Pero si no nos sirve nada de lo que tenemos, ¿cómo encuentro XN? Y tengo que resolver esa integral, ¿sí? Hago 1 sobre J2pi integral, y resuelvo esa integral compleja, y bueno, y eso me va a dar XN. No hay que perder de vista el origen de estas cosas, ¿sí? Pasa que después uno lo pierde un poco porque se va a los métodos directamente. Bueno. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, por ahora no. Y bueno, nos estamos viendo entonces. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Y bueno, yo quedo atento si necesitan algo por correo y si no, vamos a la clase de consulta. Hacemos una clase genérica de consultas, ¿eh? Gracias a ustedes por el aguante. Cuídense y nos estamos viendo. Nos vemos. Chau, chau.